Buenos días, doctor Luis Zambrano y compañeros aspirantes a doctorado. Somos el grupo número 5. Nos correspondió el tema El Círculo de Viena. Este grupo está conformado por los docentes Luis Escalante, Luis Leonardo Lugo Mancilla, Diana Yamile Parada y quien les habla, Joanny Montilla. A continuación les va a exponer el profesor Luis Escalante. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Tengan todos un excelente día. Mi nombre es Luis Alfonso Escalante y junto con mis compañeros vamos a exponerles el Círculo de Viena, en qué consistió, dónde se formó y qué es el Círculo de Viena. Lo primero que vamos a decir es que se dio gracias a un grupo de filósofos, un grupo cerrado de filósofos que tenía un objetivo particular y era establecer una filosofía científica. A eso se le dio el nombre del Círculo de Viena, que no era otra cosa que un movimiento científico filosófico. Y nos vamos a ubicar entonces en 1921 con Maurice Schlich. Él es el fundador y llega a decir que un enunciado sin sentido es aquel no comprobable empíricamente. Nos ubicamos entonces en la ciudad austriaca, donde se da el Círculo de Viena, la Universidad de Viena como tal, y lo que pretendían, lo que buscaban era generar una discusión, un grupo de discusión sobre temas científicos, pero de forma informal. Gracias al Círculo de Viena tenemos dos elementos significativos y uno es que se da el principal núcleo ideológico del neopositivismo lógico y por otro lado el tema de la filosofía científica. Tres características a tener en cuenta del Círculo de Viena. Primero, el cientificismo. ¿Qué es? Pues es la ciencia experimental, que son las ciencias experimentales son las únicas válidas para el Círculo de Viena. Dos, el empirismo. Todo conocimiento científico se basa en la experiencia. Y tres, el naturalismo, que va a negar la realidad de cualquier ente no experimentable empíricamente. Fundamentos que han sostenido el Círculo de Viena vigente. Primero voy a dar unos conceptos que son importantes porque se mencionan mucho en el Círculo de Viena. La metafísica. ¿Qué es la metafísica? Es una rama de la filosofía que se ocupa de investigar y explorar cuestiones fundamentales acerca de la realidad, la existencia, la naturaleza de la realidad y la relación entre mente y materia. Bueno, verificacionismo. Es un enfoque empirista de la ciencia que comprueba de manera inductiva que los hechos se cumplen universalmente. Demarcación. La demarcación en el contexto de la filosofía de la ciencia se refiere a la tarea de establecer criterios o límites que permiten distinguir entre lo que es considerado científico y lo que no es ciencia. Y por último tenemos el término pseudociencia, que es un método, práctica o creencia que se presenta como científica, pero que no puede demostrarse de forma empírica. Un ejemplo de esto es la astrología, la tauromaquia. El Círculo de Viena sigue siendo relevante en la filosofía de la ciencia y el pensamiento crítico por varias razones. Primera, método de análisis. Su énfasis en el análisis lógico y la claridad del lenguaje influyen en cómo abordamos problemas complejos, la descomposición de problemas en partes manejables y la eliminación de ambigüedades siguen siendo útiles en diversas disciplinas. Segundo, filosofía de la ciencia. Su enfoque empirista y partidario de la verificación ha influido en la evolución de la filosofía de la ciencia. Discusiones actuales sobre la naturaleza de la ciencia, la demarcación entre ciencia y pseudociencia y la verificabilidad se basan en estas ideas. Tercero, pensamiento crítico.
Su rechazo de afirmaciones metafísicas y la promoción de un pensamiento riguroso basado en la evidencia siguen siendo relevantes en la promoción del pensamiento crítico en diversas áreas. Claridad en el lenguaje. La importancia que daban a la claridad y la eliminación de ambigüedades han influido en la comunicación científica y académica. La búsqueda de una comunicación clara y precisa es un objetivo compartido. Quinto, filosofía analítica. Fueron precursores importantes de la filosofía analítica que se centra en el análisis lógico y la resolución de problemas a través de la clarificación conceptual y el razonamiento riguroso. Esta tradición ha tenido un impacto duradero, aún persiste en nuestros tiempos. Quinto, crítica a la metafísica. Su crítica es relevante a las afirmaciones metafísicas sin fundamento empírico, sigue siendo relevante en debates sobre la realidad, la existencia de entidades no observables y la importancia de la evidencia empírica en el conocimiento. Podemos concluir que el legado del Círculo de Viena perdura en la filosofía, la ciencia y el pensamiento crítico debido a la duradera influencia de sus ideas en la forma en que abordamos el conocimiento, la comunicación y la investigación en diferentes campos. Continúa el profesor Leonardo Lugo. Este movimiento contó con grandes figuras de la ciencia procedentes de diversas disciplinas. Dentro de estos pues está su autor, Maurice Schill, está también Viktor Kraft, está Rudolf Carnap, está Klaus Math, entre otros profesionales matemáticos y físicos que se enfocaron en las ramas de la ciencia, pero también en estudios y en aspectos filosóficos, ¿sí? El movimiento se centraba en un empirismo total que pretendía basarse en los avances de la lógica y la física y se centraba su metodología en el método inductivo. También se caracterizaba por el rechazo a la metafísica, ¿sí? Pues derivada de su inductismo y empirismo, ¿sí? Al considerarla ajena de la realidad de los fenómenos. El Círculo de Viena pues tuvo una influencia significativa en el desarrollo de la filosofía y la ciencia, ¿sí? De la epistemología, ¿sí? Y dentro de sus principales aportes pues encontramos el empirismo lógico. El Círculo de Viena pues abogó por el empirismo lógico dentro de los más importantes y sostenía que el conocimiento debía basarse en la experiencia y en la lógica, ¿sí? Evitando pues las especulaciones que generaba la metafísica, ¿sí? Consideraba que la ciencia debía verificarse, ¿sí? Y debía pues garantizar la objetividad y la confiabilidad del conocimiento. Dentro de otros está el análisis del lenguaje, también está el reduccionismo científico, ¿sí? También encontramos la crítica al positivismo, a pesar de que lo apoyaron y compartieron ideas del positivismo, pues también criticaron algunas de sus concepciones. La influencia, otro aporte está la influencia en la filosofía de la ciencia, el debate sobre la inducción y la probabilidad. El Círculo de Viena tocó una gran cantidad de disciplinas, desde la física, siendo esta posiblemente la más realzada y considerada, y otras como la matemática, la geometría, la biología, la psicología o las ciencias sociales. Además de ello, esta corriente se caracterizó por su oposición a la metafísica y a la teología, por considerarse estas que se basaban en datos no empíricos ni comprobables.
Aunque el Círculo de Viena como grupo específico dejó de existir más o menos a la década de 1930, sus ideas y enfoques filosóficos han contribuido en el desarrollo del pensamiento científico y filosófico contemporáneo. Actualmente, por ejemplo, podemos ver la influencia de estas corrientes de pensamiento de Viena en varias áreas y enfoques intelectuales como la filosofía de la ciencia epistemológica, donde se basa en los hechos verificables y la importancia de la evidencia empírica, siendo pues relevante en la filosofía de la ciencia moderna. Otra de las áreas es la filosofía del lenguaje. La filosofía analítica del lenguaje pues ha continuado desarrollándose y se ha incorporado muchas ideas sobre el Círculo de Viena. Otra de las áreas es la filosofía de la mente y la cognición. Actualmente continúan los debates y los enfoques que se basan en la metodología del Círculo de Viena para abordar principalmente cuestiones sobre la mente, la cognición y la naturaleza del conocimiento. Otra es la ciencia cognitiva, pues básicamente en su intento de comprender cómo es que funciona la mente humana y cómo se lleva a cabo el pensamiento. Han sido influenciadas por ideas del Círculo de Viena, especialmente en cuanto a la importancia de la lógica y a la representación simbólica. Otra de las áreas muy relevantes es la inteligencia artificial. La idea de que el razonamiento lógico y lo verificable son fundamentales para la construcción de sistemas inteligentes, pues sigue siendo muy relevante. Otra de las ramas o áreas es la filosofía ética y política. Aunque el Círculo de Viena se enfocó principalmente en cuestiones epistemológicas y científicas, algunas de sus ideas, como el rechazo de afirmaciones de metafísica no verificables, también han tenido gran impacto en el análisis ético y político. El impacto de la lógica y la evidencia empírica ha influido en la forma en que se abordan los debates éticos y políticos en la actualidad. Compañeros, con esto hemos concluido nuestra exposición. Le damos gracias al profesor Luis Zambrano y a ustedes por la atención prestada. Bendiciones para todos. Muchas gracias.